Acerca de la batalla del Armagedón. Se da la segunda venida visible de Jesucristo, ocurre la primera resurrección, ocurre el apresamiento y lanzamiento al abismo del anticristo y del falso profeta, apresamiento y encarcelamiento de Satanás en el abismo, y ocurre también la primera resurrección, que corresponde a aquellos santos que mueren durante el gobierno del anticristo. Es un gran valle muy hermoso, por cierto, con un monte un poquito elevado que se llama Megiddo. Entonces Armagedón es como quien dice ese monte principal en ese valle, y es un lugar harto conocido en la historia del pueblo de Israel. En este punto se cumple literalmente una parte de 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando está hablando de que el misterio de iniquidad en el momento actual presente está operando para manifestar al inicuo, al hombre de pecado, pero no lo manifiesta ahora porque alguien se lo impide. Entonces ellos tal vez lo amenazan de darle vida o de quitársela si adoran a la bestia y no adoran a Cristo. Entonces dice que por causa del testimonio de Jesús, por causa de la palabra de Dios, por no haber adorado a la bestia, por no haber recibido la marca, el número o el sello en su frente ni en sus manos, estas personas fueron decapitados. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para continuar con el estudio del taller El orden de los tiempos. Y hoy nos toca ver el gobierno milenial de Jesucristo con la iglesia y con los creyentes que fueron resucitados de la primera resurrección, y también sobre quienes hemos de reinar. Hay bastante información en ambos testamentos que conducen a un gobierno milenial de Jesucristo juntamente con la iglesia, y solamente queremos partir de Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Si en algún momento a usted se le olvida esa secuencia de gobiernos políticos literales, acuérdese de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, donde se ve una secuencia de reinos que van desde Babilonia hasta el gobierno de Jesucristo. De todos los gobiernos allí mencionados, solamente faltan el gobierno del anticristo y el gobierno de Jesucristo. Todo pensando que ese cuarto imperio espantoso y terrible, el de Roma, es un reino que todavía no ha terminado, porque ese reinado no es destruido por ningún otro reino, sino por Jesucristo en su segunda venida visible. Quiere decir que tenemos suficientes pruebas como para creer que lo que el Señor ha prometido ha de cumplirse. ¿Qué dice Daniel capítulo 7, versos 13 y 14? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es interesante que, como nosotros hemos visto la secuencia de reinados mundiales, Babilonia, Persia, juntamente con Media, Grecia, Roma, gobierno del anticristo y gobierno de Jesucristo. Cada uno de estos gobiernos es vencido por el que sigue, pero el gobierno de Jesucristo no es vencido por nadie. Y en esta tierra que nosotros estamos viviendo, que conocemos actualmente, Cristo ha de reinar por 1000 años. Y en la tierra nueva, que la vemos a partir de Apocalipsis 21, eternamente y para siempre. Y ahí se cumple la palabra. En 1 Corintios capítulo 15, verso 25, dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No estamos hablando de una esfera espiritual nada más, estamos hablando de una esfera en su totalidad, de que los gobiernos humanos, el sistema humano, tiene que rendirse a los pies de Jesucristo.
y Él va a gobernar literalmente en este mundo. No estamos hablando de Cristo el soberano, no. Tenemos que hablar de Cristo el humano, el descendiente de David, que tiene todos los derechos legales para sentarse en el trono y reinar desde allí. Es decir, un trono en la Jerusalén actual, que nosotros mencionamos anteriormente que una de las promesas que le dio Gabriel a María la Virgen cuando le fue a hablar de ese proyecto de Dios, que la habían tomado a ella en cuenta, uno de los puntos más trascendentales está en Lucas capítulo 1 verso 32 al 33. El ángel le dice: refiriéndose al niño Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Déjeme decirle que esa porción de la promesa no se ha cumplido, porque David en el cielo nunca ha tenido trono. Es decir, en el cielo nadie ha tenido trono aparte de Dios. Y la iglesia le han prometido tronos al que vence en Cristo Jesús. Entonces lo que Cristo puede heredar de David lo tiene que heredar es en esta tierra. Y ustedes recuerdan que en una conversación de Cristo con los fariseos y escribas, hablando, Cristo le hizo una pregunta: ¿de quién es el Hijo el Cristo? Y todos dijeron: de David. Entonces Cristo citó el Salmo 110, donde David le llama Señor a Jesucristo, el que está sentado a la diestra del Padre. Entonces él dice cómo es su Hijo y le llama Señor. Está hablando de la doble naturaleza que tiene Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad, pero es 100% hombre y 100% Dios. En ese linaje 100% hombre, él desciende de David. Está en el capítulo 1 de Mateo y está en el capítulo 3 de Lucas, los registros civiles de Jesús. Entonces él tiene todos los derechos para sentarse, para reclamar el trono de David su padre y gobernar allí. De hecho, Jesucristo nació en Belén porque al promulgar un edicto de parte de Augusto César, las personas, los padres, tenían que ir a su lugar de origen. Entonces José era de la misma casa de David. Por eso tuvo que ir a hacer el censo en Belén. Estoy mencionando estas tres citas bíblicas solo para que ustedes vean que Cristo literalmente tiene que gobernar en esta tierra. Y no alegóricamente o espiritualmente como una tendencia del cristianismo cree que debe ser. El Señor es el soberano de todo el mundo, arriba, abajo y en todas partes. Pero en términos humanos, como descendiente de David, Jesucristo en ningún momento se ha sentado en el trono de David para reinar. Ahora viene la pregunta: ¿quiénes viven en el milenio? En el milenio van a vivir la iglesia que fue llevada en el arrebatamiento. Van a vivir los resucitados cuando Cristo viene en su segunda venida visible en el Armagedón, donde ocurre ese suceso. Y también van a vivir aquellos que no se dejaron poner la marca de la bestia y que lo encontramos vivos cuando vinimos con Cristo en la segunda venida. Gobernamos sobre las personas que no se dejaron poner la marca de la bestia durante el gobierno del anticristo. Esto es para que usted entienda que nosotros no vamos a gobernar sobre nosotros mismos. Y la Biblia claramente dice que todos los que fueron decapitados, que vivieron en el gobierno del anticristo, cuando Jesucristo viene en su segunda venida visible, ellos resucitan y reinan con Cristo. Es decir, reinan aquí en la tierra en este gobierno milenial. Entonces vamos a ver cómo el Señor le va dando promesa, en este caso a la iglesia, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Mire el mensaje del mismo Jesucristo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Mensaje a la iglesia, muy importante.
a usted y a mí, porque nosotros no vamos a gobernar usted sobre mí, yo sobre usted, hablando de los miembros de la iglesia, sino que la iglesia va a gobernar sobre aquellos que encontramos una escasa población mundial, porque la inmensa mayoría han muerto, tanto por los juicios de Dios como por la persecución del anticristo. Entonces la iglesia recibe autoridad sobre las naciones y la va a regir con vara de hierro, que es la característica de Cristo y su gobierno durante el milenio. Un gobierno de disciplina, de orden. Mire también otra cita muy interesante, el capítulo 5, versos 9 y 10 del mismo Apocalipsis. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Mira el verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, todo lo que se está narrando en el capítulo 5, versos 9 y 10 de Apocalipsis, la iglesia que está en el cielo representada por los 24 ancianos que están sentados en tronos, con vestiduras blancas, con arpas de oro en las manos y con corona de oro en la cabeza, saben que han de volver a la tierra para reinar con Cristo. Ellos están plenamente conscientes, porque el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis también lo dice. Y primera de Pedro, capítulo 2, del 8 en adelante, la iglesia actual, en el momento que yo le estoy hablando, está consciente de que ha sido nombrada por el Señor como rey y sacerdote. En términos femeninos, pudiéramos decir como reina y sacerdotisa, hablando de la iglesia. También el pasaje que le da la promesa a todos los decapitados, y a la persona que salen de la gran tribulación. Veamos primeramente Apocalipsis 24 y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24 claramente se ve que no son parte del primer grupo que fue arrebatado, sino que mueren durante el gobierno del anticristo. Porque específicamente dice que no se dejaron poner la marca y que tampoco adoraron la imagen. El 7:14 del mismo Apocalipsis dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Es una pregunta que le hicieron a Juan. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Inmediatamente te habla de gran tribulación, te está hablando de un periodo de gobierno que no es el periodo en el cual nosotros estamos viviendo. Porque el periodo en el cual estamos viviendo es el tiempo de la gracia, es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de la iglesia. Y aunque nosotros sufrimos persecuciones, aflicciones, tribulación, padecimiento, no vamos a pasar lo que se llama la gran tribulación. Porque ya hemos explicado que la gran tribulación ocurre en la segunda mitad del gobierno del anticristo. Un gobierno de 7 años dividido en 2 partes. 3 años y medios y 3 años y medios. O 42 meses y 42 meses. O 1260 días y 1260 días. O también tiempos y medio tiempo, de lado y lado. Entonces, justo en la mitad de su gobierno, que él se sienta en el templo, haciéndose pasar por Dios y reclamando toda adoración para él, como está en 2 de Tesalonicenses 2 y en Mateo 24, entonces comienza la gran tribulación. Quiere decir que estas son personas que han vivido en ese tiempo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos se salvan como nos salvamos nosotros en este tiempo. Es aceptando a Cristo como Señor y Salvador y dando su vida por Él, porque no hay otra salida, no hay otra puerta, no hay otra vía. Es decir, Dios no va a cambiar, no hay una modalidad,
nueva para ese tiempo. O aceptas a Cristo como Señor y Salvador o te pierdes, no hay de otra. Mire lo que dice el verso 12 de Apocalipsis, el capítulo 12, verso 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabe que en el capítulo 12 está hablando de un tiempo donde Miguel, ese arcángel que es de parte de Dios, que está como para cuidar el área territorial donde está el pueblo de Israel, se va a levantar para guerrear contra el dragón que es el diablo y sus ángeles? Entonces allí está hablando de cómo el dragón, que es el mismo diablo, entonces no pudiendo vencer a la mujer, que en el capítulo 12 es Israel, ni al hijo que tuvo, que es literalmente Jesucristo, entonces va a perseguir a todas estas personas que son creyentes por toda parte del mundo. Pero ¿qué dice? Que ellos, mediante la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y menospreciando su vida, ellos pueden vencer. Fíjate dónde aparece la sangre de Cristo. ¿Para qué que sirve la sangre de Cristo? No como alguna gente pretende de que cubrirse con ella o cubrir a su familia, cubrir un negocio. No, la sangre de Cristo es para limpiar pecados. Y tú no lo puedes hacer por otro. Tú no lo puedes hacer por un familiar. Tú lo puedes hacer por ti mismo. Entonces, mediante la sangre de Cristo, uno es redimido, uno es rescatado, uno es comprado para Él. Entonces, de manera simbólica, en la sangre, en vez de tú teñirte de rojo, te tiñe de blanco, porque significa que te limpia de todo pecado. Pero la creencia en Jesucristo tiene que ser probada. Hay muchos cristianos flojos, débiles, porque cuando llega el momento de probar lo que ellos dicen, se sabe que no son nada. Son mundanos con un maquillaje de cristiano, pero no son nada. Desde que llega la prueba, como está en el capítulo 13 de Mateo, en las parábolas, se demuestra que están sembrados entre espinos o entre pedregales. Con gozo y alegría aceptan la palabra, pero al llegar la prueba, por ahí mismo se descarrían. También el capítulo 15 de Apocalipsis presenta un pasaje preciosísimo que ustedes van a entender inmediatamente, que se refiere a un contingente humano que vive durante el gobierno del anticristo y no en el tiempo que yo le estoy hablando. Mire cómo dice Juan: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Apocalipsis 15:2. Tú sabes, hay una victoria. Ahora mismo nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. Nos vamos con Cristo cuando suene la trompeta. Entonces los que vivan en el gobierno del anticristo, así como nos salvamos nosotros ahora, se tienen que salvar ellos en ese tiempo. Pero mire la gran diferencia. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Romanos capítulo 10, verso 13. Tomado de Joel capítulo 2. Ahora mismo dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de bendición y un tiempo de gracia. Pero durante el gobierno del anticristo no será un tiempo de gracia. Habrá salvación. Pero bueno, yo creo que ninguno de nosotros que estamos hablando y los que están oyendo deberíamos perder una oportunidad tan grande como la que estamos viviendo ahora. Ahora vamos a ver la combinación de dos pasajes que están en Apocalipsis 14, del 6 al 7 y del 9 al 12. No olviden que anteriormente nosotros hablamos del mensaje de los tres ángeles en este Apocalipsis 14. Ahora tenemos que volver un poquito atrás y hacer el énfasis de cómo se logran salvar estas personas, que lo vamos a ver conviviendo juntamente con la iglesia durante el gobierno milenial de Cristo. Vamos a leerlo. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Vayan notando,
que ustedes son personas muy inteligentes. Predicar el evangelio eterno a los moradores de la tierra. Si se predica el evangelio en ese tiempo, es porque todavía hay salvación. Dice: a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Aquí está la síntesis de lo que es el evangelio. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Luego dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque no hay otro método. Mire, yo lo invito para que usted haga una relectura de los capítulos 2 y 3. Y va a encontrar, por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo y en la de Tiatira. A mí personalmente la iglesia de Tiatira me encanta, me fascina, porque sigo creyendo que es la iglesia modelo, con todo y que tenía un problema. Y Cristo le dijo: tengo contra ti unas pocas cosas, y es que tolera que la doctrina de Jezabel allí se enseñe y se practique. Pero por el contrario, era una iglesia modelo. Ahora, ¿qué habla en Pérgamo y en Tiatira? Se habla de no negar la fe, de no negar a Jesús. No importa la circunstancia que estemos viviendo. Tú no puedes esperar que haya un tiempo de paz y de calma y de tranquilidad para sostener la fe. Mira, la fe se demuestra en los momentos más difíciles, en persecución, en aflicción, en pandemia, en pestilencia, llámese como se llame. Tú no te puedes descarriar, no te puedes enfriar, no te puedes entibiar, no te puedes olvidar del primer amor, no puedes ser un carnal. No estoy hablando de familiar, sino una persona que se deja guiar por la carne. La iglesia arrebatada y los decapitados resucitados reinamos sobre las pocas personas que encontramos con vida, que no se dejaron poner la marca, el sello o el número de la bestia. Muchos de ellos judíos que milagrosamente fueron preservados, como se narra en Apocalipsis capítulo 12, verso 6, que da al pueblo de Israel, lo representa con la mujer, que huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días, que son 3 años y medio. Precisamente los 3 años y medio donde ocurre la gran tribulación y donde el anticristo desesperadamente está persiguiendo y matando creyentes. Dice, esta gente durante el gobierno milenial de Cristo se va a multiplicar como la arena del mar, en un gobierno que no hay guerra, que no hay presupuesto para guerra, que Joel, el profeta Joel, dice que todo el dinero que se gaste en la guerra, Cristo lo va a invertir en agricultura, que convertirá todo elemento de guerra en instrumento de labranza, y habrá una superproducción de alimento en el mundo entero. Entonces, las pocas personas que encontremos con cuerpos que no están glorificados, que no están transformados como el de la iglesia y como los decapitados que fueron resucitados, estas personas se multiplican. Se van a vivir épocas parecidas a la época antes del diluvio, donde las personas vivían muchos años. Habrán personas que pueden vivir casi los 1000 años. Vuelve la fertilidad, vuelve la longevidad, no eternidad para estas personas, porque ellos no tienen su cuerpo transformados. Ellos lo que han vivido, están viviendo en la gracia
de Dios de que por no haberse dejado poner la marca de la bestia y no logró matarlo el anticristo, ahora Cristo le da la oportunidad de vivir en el milenio. Entonces se restaura la longevidad. Preste atención, porque el ser humano lo que va es perdiendo. Ahora comienza a recuperar la fertilidad. Ustedes pueden leer que antes del diluvio no se habla de personas infértiles. Incluso cuando da la genealogía, desde el capítulo 5 de Génesis en adelante, no hay un solo caso de personas estériles. Todos son fértiles y todos tienen hijos e hijas. Y el único que solamente tuvo hijos varones, como ya comenté anteriormente, fue Noé, que tuvo 3 varones: a Sem, a Jafet y a Can, mejor conocido como Can, Sem y Jafet. Pero como le dije al principio, ese es su orden. Ahora, todas estas personas disfrutan plenamente de una vida donde los desiertos florecen, donde los pantanos producen, donde la tierra completamente está bajo el gobierno de Cristo, de la iglesia y de los decapitados que fueron resucitados. El hecho de que Satanás esté atado no significa que haya ausencia de pecado en este gobierno. Porque es que estas personas sobre las cuales estamos gobernando no son transformados. Ellos tienen un cuerpo como usted y yo lo tenemos ahora. Y nosotros en aquel tiempo tendremos un cuerpo transformado por la resurrección como lo tiene Jesucristo en este momento. Bendito sea el nombre del Señor. Y es una promesa que nosotros ya hemos visto que está en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Ahora, la gente en el gobierno milenial dice que Cristo y la iglesia van a regir con vara de hierro. ¿Qué significa gobernar con vara de hierro? Le voy a poner un ejemplo. Se va a gobernar al estilo como cuando Ananías y Zafira cometieron su pecado, como está narrado en el libro de los Hechos, capítulo 5, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ustedes pueden conocer la historia, y si no la conocen, pues ustedes la pueden leer. Ananías y Zafira, una mentira que ellos pretendiendo que mentían a los hombres, realmente estaban mintiendo a Dios y ellos murieron. Es decir, eran personas que probablemente eran parte de los 3,000 que se convirtieron, o eran parte del grupo que se convirtió después de la sanidad del cojo que estaba sentado en la puerta a la hermosa del templo de Jerusalén. Personas que con la misma gloria a Dios se convirtieron, mas sin embargo, ahora mueren. Es decir, hay un fallo en ello y no hay una segunda oportunidad. En el capítulo 65 del libro de Isaías se informa que una persona de 100 años viviendo en el gobierno milenial de Cristo es considerado un niño. Porque si tiene el potencial de vivir 900 años o casi los 1000 años, cuando vaya por 100 es prácticamente un niño. Pero también dice que el pecador de 100 años será maldito. Significa que si tiene 100 años prácticamente sin pecar, porque no hay razón para pecar. Número 1, el diablo está preso en el abismo. Un ángel lo ata, como ya lo vimos. En la charla pasada, como ya lo vimos. Lo atan y lo meten en esa cárcel que se llama el abismo. Pero recuerden que según Santiago capítulo 1, el pecado en sí no está en el diablo. El pecado está en la carne de uno, y más cuando es una carne que no está transformada. Entonces lo que se llama concupiscencia, que es una tendencia interior a cometer lo indebido, está allí. Pero está gobernando Cristo, está gobernando la iglesia, están gobernando los decapitados. No hay razón para que la gente tenga que pecar. Por lo tanto, el que peque en el gobierno de Cristo muere. Si tiene 100 años sin haber pecado y peca, muere. ¿Por qué que no hay razón? Usted puede decir, wow, pero qué difícil es. Bueno, yo le puedo mencionar el capítulo 28 del libro de Ezequiel, o el capítulo 14 del libro de Isaías, donde se habla de Satanás y los ángeles. Por ejemplo, cuando Satanás era un querubín protector en el cielo.
estaba en la misma presencia del Señor y él cometió un solo pecado. Y por ese solo pecado fue convertido en Satanás. Y los ángeles que le siguieron fueron convertidos en demonios. ¿Cómo le van a dar una segunda oportunidad si están en la presencia de Dios? No hay una segunda en el gobierno milenial de Cristo. No hay una segunda oportunidad. Por eso dice, Él la regirá con vara de hierro. Mira, en un mundo que no hay guerra, que no hay amenazas, que la persona puede dormir con las puertas abiertas, que no hay robo, no hay nada, no hay razón como para pecar. Es la situación actual de los que somos miembros de la Iglesia de Cristo. Si el Espíritu Santo está con nosotros, si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿qué es lo que hace un cristiano pecando? ¿Le luce a un cristiano estar pecando? ¿O le luce a un cristiano estarse santificando? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que tomar en cuenta que tanto Isaías, capítulo 65, como el capítulo 66, hablan del gobierno terrenal de Cristo y también hablan del tiempo nuevo, que Cristo va a ser una tierra. Y esto es tomado por Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Porque Pedro dice, nosotros hemos sido informados de que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva donde va a morar su justicia. Y dice, y sabiendo esto de antemano, ahora los cristianos podemos tomar ventajas. ¿Para qué? Para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces todo esto de Ananías, Zafira, el diablo, los que van a vivir 100 años, significan dos cosas. Primero, que una persona que se mantenga en la obediencia a Jesucristo podrá vivir todo el periodo de su gobierno. Y por lo tanto a los 100 años es considerado como un niño. Y la otra es que una persona, por mucho que dure sin pecar hasta 100 años, puede perderlo absolutamente todo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, recapitulando, hermanos, porque hay personas que suelen hacer esta pregunta: ¿sobre quién vamos a gobernar en el gobierno de Jesucristo? No es sobre nosotros mismos, porque es que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Y ningún rey reina sobre otro rey, sino que los reyes reinan sobre personas. No vamos a reinar sobre los decapitados, porque los decapitados resucitados que dieron su vida por Jesucristo en un periodo de 7 años, van a reinar con Cristo también. Ahora, ¿sobre quiénes lo vamos a hacer? Sobre esa diezmada población que nosotros vamos a encontrar en la segunda venida visible de Cristo, que no adoraron a la bestia, que no se dejaron poner la marca, muchos de ellos judíos que se van al desierto y son sostenidos de manera milagrosa por el Señor. Entonces, sobre esa reducida población es que nosotros vamos a gobernar. Y tenemos un trabajo muy grande que hacer. Y todo Isaías 35 se va a cumplir literalmente. Léalo después de escuchar esto que yo le estoy diciendo, para que ustedes vean que es un capítulo completamente mesiánico y tiene que ver con el gobierno terrenal de Cristo aquí en este mundo. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Vamos a aprovechar esta gracia. Tú no eres un cualquiera. Tú no eres una cualquiera como para estarte rebajando en un pecado que lo único que te hace es perder una oportunidad brillantísima de realmente gobernar al lado de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero terminar esta sección, recordando esa visión gloriosa de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, especialmente el 5. Hay un trono. En ese trono está Dios el Padre sentado. Luego se ve un trono al lado de ese trono grande y está Jesucristo en igualdad de condiciones sentado a la diestra del Padre. ¿Tú sabes lo que luego se ven? 24 tronos, ni adelante ni atrás, sino alrededor, a la misma distancia del trono de Dios. ¿Quiénes están sentados allí? Usted y yo, la iglesia de Jesucristo.
¿Y sabe por qué? Mire, por los tronos, por las vestiduras blancas, por las arpas para cantar, para tocar y cantar al Señor, por el cántico de la redención y por la corona de oro que está en nuestra cabeza. Solo los redimidos, como dice Hebreos capítulo 2, podemos alcanzar esa bendición, porque Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Así es que Dios me le bendiga, Dios se le guarde. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por la atención prestada, y hasta la próxima. Dios le bendiga. Por orden de Dios, para sacar demonios por 5 meses que tenían que atormentar a los hombres que en su frente o en su mano tuvieran el número, la marca o el sello de la bestia. Bueno, en esa misma cárcel metieron a Satanás durante todo el gobierno de Jesucristo. Entonces, todas estas personas que son mencionados aquí, que son tentados por el enemigo de la justicia y responden, fíjense, ellos responden, porque ellos van a rodear el campamento santo y la ciudad amada, que estamos hablando de Jerusalén, la actual, no la nueva Jerusalén, porque no hemos llegado al capítulo 21 todavía, y estamos hablando de esta tierra y de estos cielos atmosféricos que nosotros conocemos, con fuego. Entonces Dios va a aprovechar el momento de Apocalipsis 20, cuando el diablo y todas estas personas que tientan van y rodean la ciudad amada de Jerusalén, donde pernocta Cristo con la iglesia, desde donde nosotros estamos gobernando al mundo por ya cerca de 1000 años. Entonces va a caer fuego del cielo que va a consumir a esta persona, pero al mismo tiempo va a consumir el cielo y la tierra que nosotros vemos ahora. Vamos.